Saludos estimados televidentes de este curso de Universidad para Todos. Me acompaña la gran maestra y medallista de oro olímpica en la Olimpiada de Cantimansí, Yaniel Marrero López, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Ramón. Un placer compartir contigo esta tercera clase del curso de Universidad para Todos. Y un saludo a todos los televidentes que están en sintonía con este canal. Y también desde la computadora, pues el licenciado y máster en psicología Sergio José Arteaga Olivera. Tal, de la lectura al ajedrez. Mijaíl Tal nació en la ciudad letona de Riga el 9 de noviembre de 1936. De sus inicios como jugador comentó lo siguiente: tuve mucha suerte con mi primer maestro, fue Yanis Krusov. Él enseñó a todos sus alumnos a amar profundamente el ajedrez. Primeramente, el estilo de Tal siempre fue un estilo dinámico y agresivo. Y por esa razón, sus comienzos como jugador se distinguieron por la táctica y los sacrificios de piezas que acompañaban el desarrollo conceptual de sus piezas. Vamos a ver en primer lugar algunas de las cualidades que le distinguieron como jugador. La inclusión de Mijaíl Tal en este selecto mundo de los niños geniales no se debe tanto a los resultados específicos en este periodo inicial, sino a las cualidades globales que le caracterizaron desde el comienzo mismo. Estas cualidades son: imaginación infinita para organizar ataques que acompañaba de espectaculares combinaciones con el objetivo de aniquilar al rey adversario. Cumplimiento con las leyes establecidas de la apertura, lo que hacía posible alcanzar una poderosa iniciativa cuando surgía un parpadeo rival. Portentosa memoria, la que le permite recordar aspectos esenciales de la técnica y la táctica de todas las épocas. Veamos a continuación una partida que ilustra todo lo que hemos dicho sobre la manera de jugar el ajedrez de Mijaíl Tal. Esta partida que les traigo fue conducida por piezas blancas por el pequeño Mijaíl Tal, a quien se enfrentaba con piezas negras a Leonov en el año 1949 y fue disputada una defensa Caro-Kann. La partida inició, como ya lo mencionaba, la defensa Caro-Kann E4, C6, B4, D5, E por D5, C por D5, alfil D3, caballo F6, H3, H6 dudosa. Un debilitamiento que tendrá consecuencia en el futuro. Se imponía el desarrollo de las piezas menores con caballo C6. Alfil F4, E6, caballo F3, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, C3, caballo C6, enroque corto, dama E2, torre 8, caballo E5, dama C7, F4. La ventaja espacial del blanco se hace sentir gracias a su caballo fuertemente apostado en el centro del tablero. Caballo por E5, un error que cometió el negro en este momento, porque beneficia considerablemente a las blancas, que abre la columna F para las torres y aleja un defensor eficaz del rey, en este caso el caballo de F6. F por E5, caballo H7, dama H5, torre E7, caballo A3, A6, caballo C2. Era más provisorio el traslado de la torre a la columna G y al mismo tiempo preparando el doblaje en la columna F mediante torre F3 admiración o torre F4. Dama D7 del negro, caballo E3, dama E8,
Y ahora una bonita jugada táctica, torre F6, doble signo de admiración. Una jugada notable que demuestra las brillantes actitudes de Tal desde temprana etapa de su vida. Dama F8, interesante. Es bueno mencionar que este tema táctico luego lo emplearía Fischer en una de sus partidas un tiempo después. Si el negro hubiese jugado G por F6, en lugar de Dama F8, el blanco respondía con brillante jugada, alfil por H7, admiración, rey por H7, caballo G4, Dama F8, torre F1, F5, caballo F6 jaque, rey H8, torre F3, ventaja decisiva. Tal respondió a su jugada del negro, Dama F8, con torre F4. También se podía haber jugado alfil por H7, rey por H7, torre A F1 con un ataque decisivo. También le daba ventaja. Después de la continuación, la partida continuó con alfil D7, caballo G4, alfil E8. Una mayor resistencia brindaba la jugada alfil B5. Y ahora otro bonito sacrificio, destellos en el tablero, las producciones que hacía Tal en sus partidas. Caballo F6, admiración. Caballo por F6. Si el negro decidía capturar este caballo con su peón de G7, G por F6, el blanco respondía con torre G4, rey H8, E por F6, torre C7, evitando que se la capturaran, y torre G7, ventaja decisiva. Luego de caballo por F6, E por F6, torre C7. Después la partida continúa en la jugada 24, F por G7, rey por G7, dama E5, y el rival del gran Mijaíl Tal decidió abandonar. Podemos ver claramente los destellos que luego mostrarían la brillantez táctica de Mijaíl Tal. Magnífica partida mostrada por Yaniel, y ahora veremos algunos de los elementos que hicieron posible que Mijaíl Tal haya podido ser considerado un genio del ajedrez. Tal tiene varios datos de interés que es oportuno mencionar. Fue 6 veces vencedor en solitario o compartido de los campeonatos de la URSS en 1957, 1958, 1967, 1972, 1974 y 1978. Tuvo récords de partidas consecutivas sin ser derrotado en 3 ocasiones. 1972-1973, 83 partidas. 1973-1974, 93 partidas. 1981, 80 partidas. Esa es una muestra de el talento genial de Mijaíl Tal, que jugando siempre el ataque pudo eslabonar esas gran cantidad de partidas sin caer derrotados. Pues bien, veamos un nuevo ejemplo de Mijaíl Tal. Una partida disputada igualmente con piezas blancas del pequeño Mijaíl Tal contra los Sof en el año 1952, iniciando por la apertura inglesa. Las blancas jugaron C4, E6, caballo F3, D5, D4, caballo F6, G3, alfil E7, alfil G2, enroque corto, B6, caballo C3, alfil B7, caballo E5. Las blancas aplican los temas característicos de estos esquemas: ocupación central de la casilla E5, presión de las piezas menores sobre el peón de D5. Esto permite además amenaza de las torres en la columna C. Dama C8, C por D5,
caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5, dudosa. En este momento era mejor haber capturado de peón. Es más adecuado porque luego de dama E6 puede continuar el desarrollo y las blancas solos estarían ligeramente mejor. En este momento aprovechó Mijaíl Tal la oportunidad y jugó E4 admiración, donde el blanco utiliza los peones centrales para conquistar mayor espacio para sus piezas. Alfil B7, dama C2. Comienza el ataque a través de la columna C, aprovechando la apertura de esta columna. C5, D5. El blanco logra un peón pasado bien poderoso. Torre D8, una imprecisión de las negras. Aquí en este momento era mejor jugar E por D5, E por D5, torre D8, alfil F4, alfil D6, torre a D1 y la ventaja de las blancas es bastante clara. Alfil H3, aquí Tal dejó pasar un bonito sacrificio, caballo por F7 admiración, rey por F7 y alfil H3 le daría un fortísimo ataque. Contra alfil H3 el negro jugó dama C7, también podía haber respondido con F5, el blanco jugaría torre 1, caballo D7, caballo D3 admiración, caballo F8 y E por F5 con clara ventaja. La partida continuó con alfil F4, alfil D6, alfil F4, alfil D6 y ahora un sacrificio por el que Tal sintió total predilección a lo largo de su carrera en posiciones parecidas a las que estudiamos ahora. Caballo por F7, doble signo de admiración. Rey por F7, alfil por E6, rey E8. Si el negro respondía rey E7, el blanco continuaba con alfil G5 jaque, rey E8 y E5 admiración, que es igualmente demoledor para el negro. E5 admiración, alfil F8, dama por H7, torre por D5, tratando de liberar su posición, dama G6, rey D8, alfil G5 jaque, alfil E7, dama F7. Con todo su empuje característico, Tal no permite en ningún momento que el monarca adversario halle una salida de escape. Caballo D7, dama G8 y las negras se rindieron. Otro bonito ejemplo del nivel táctico de Mijaíl Tal, que nos tuvo acostumbrado a lo largo de toda su carrera. Bien, ahora podemos contar también una anécdota del pequeño Mijaíl Tal. Sucedió que su papá, quien era un médico reconocido en los hospitales de su ciudad, daba una serie de conferencias y Tal había asistido a una conferencia ese mismo día por la mañana. Su padre, por alguna razón, tuvo que ausentarse y llegó el momento de una nueva conferencia. Todos los que estaban allí presentes esperando esa conferencia de su padre estaban impacientes y el padre de Tal no llegaba. Pues bien, Tal tomó unos papeles y empezó a dictar la conferencia a todas esas personas que estaban allá. Un rato después, alrededor de 45 o 50 minutos, llegó el padre y vio como Tal estaba impartiendo la conferencia. Pues sucedió que cuando se vieron los papeles, todos los papeles estaban en blanco y Tal había dictado la conferencia de memoria, todo por lo cual la había leído en la mañana. Bien, una nueva partida, Yaniet.
Mijaíl Tal conduce las piezas negras ante Kolmov en Riga en 1949 y inició de la siguiente forma: C4, E6, caballo C3, D5, D4, C6, caballo F3, caballo F6, alfil G5, D por C4, E4, B5, E5. Este juego forzado con amenazas directas y contraataques resulta más cómodo para Tal que para su oponente, que se caracteriza por un juego clásico de posición, aunque sus combinaciones en los juegos abiertos de peón-rey no son muy numerosas y vistosas. H6, alfil por F6. Aquí el blanco podía contestar con alfil H4, pero Tal le pensaba responder con G5, caballo por G5, H por G, alfil por G5. Es el sistema Botvinnik que brinda un juego rico en posibilidades para ambos bandos. La partida continuó con G por F6, E por F6, alfil B4, alfil E2, dama por F6, enroque corto, alfil por C3, B por C3, caballo D7, A4, alfil B7, caballo E5. Momento crítico que determina la superioridad negra. Era necesario internarse en la variante torre B1, torre G8, A por B5, caballo B6, caballo E1, caballo D5, dama C2, dama G6, alfil F3, dama por C2, caballo por C2, rey D7, con un juego complejo y muy interesante. Después del error cometido por el blanco, caballo E5, el negro respondió con caballo por E5, D por E5, dama por E5, alfil F3. El factor esencial para imponer la superioridad es aquí la excelente coordinación desplegada por las piezas pesadas de Tal, contra la cual está indefenso el blanco. Veamos el desarrollo de esta posición. Torre D8, dama C2. Es evidente que el cambio de damas no es posible en vista de la superioridad material y también que el alfil de B7 espera su oportunidad. De ahí que sea necesario vigilar el sacrificio de la calidad en F3, que debilita seriamente el enroque. Si el blanco jugaba dama B1, el negro respondía con torre D3, torre E1, dama por C3, A por B5 y torre por F3, clara ventaja. La partida siguió con torre D3, A por B5. Aquí el blanco podía haber jugado torre Fe1, dama por C3, dama por C3, torre por C3, A por B5, torre por F3, torre por A7, C por B5, torre por B7, torre D3, rey F1, enroque corto, torre por B5 y torre C8. El negro mantenía su clara ventaja. Después de la respuesta del blanco A por B5, el sacrificio que ya tenía pensado Tal, torre por F3, torre por A7. Si el blanco respondía con G por F, torre G8 jaque, rey H1, C por B5, dama F5 ventaja decisiva. Dama por B5. En este momento Tal dejó escapar una manera de ganar más contundente, que era torre H3 admiración. G3, porque si el blanco capturaba la torre con G por H, torre G8 jaque, rey H1, C por B5, torre por B7, dama D5 jaque, F3 y dama por B7.
Contra G3, el negro podía jugar con dama B8, dama 4 y enroque corto, ventaja decisiva. La partida siguió con G por F, error, otro momento crítico en el que se equivocó. Podía ofrecer más resistencia con torre por B7, dama por B7, G por F, torre G8 jaque, rey H1, C5, dama E2, dama D5, e igualmente las negras mantenían su clara ventaja, pero podía durar un poco más la partida. Después de este error cometido por el blanco, Mijaíl Tal jugó dama G5 jaque, rey H1, torre G8, y el final inevitable obligó a las blancas a resignarse en esta posición. Este es otro ejemplo muy bonito de cómo Tal también tenía bonito sacrificio con piezas negras, es decir, eso era un talento innato que lo demostró siempre en toda su vida, en cada una de sus partidas de ajedrez. Diremos además que a Tal lo ayudó mucho el hecho de que recibía simultáneas de muchos grandes jugadores en esa etapa de su niñez. Ejemplo de eso fue cuando recibió simultáneas de Paul Keres, de Vyacheslav Ragozin, que en su momento fue entrenador de Mijaíl Botvinnik, y además de esta partida de Rami Hormuz, que fue también en una partida, en una serie de partidas simultáneas. Sin más, veremos entonces lo que han dicho algunos de los campeones mundiales sobre Mijaíl Tal. Esto tuvo mucho mérito por el estilo agresivo que Tal empleaba en sus partidas de torneos. Muchos de estos eventos se le vieron salir como imponente vencedor. Algunos campeones del mundo dijeron sobre él: Tal estaría en disposición de sacrificar su propio rey si las reglas de la FIDE no lo prohibiesen. En su tiempo, Tal, como suele decirse, llegó, vio y venció. Deslumbró a todo el mundo con su talento combinativo, su excepcional intuición, su agudeza mental y su fenomenal memoria. Tal es el único jugador que recuerdo que no calculaba largas variantes. Sencillamente las veía. Una vez que hemos visto todos estos ejemplos de Tal, pasamos a la segunda parte de la clase, que tratará sobre Robert Jan Fischer. Fischer como una pieza del ajedrez. Robert James Fischer nació el 9 de marzo de 1943 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de Norteamérica. Comienza su interés por el juego ciencia a la edad de 6 años, cuando su hermana Joan compra un estuche de juegos, entre los cuales estaba el ajedrez. La mamá, viendo la fuerte afición de Fischer por el juego ciencia, envía una nota al periódico buscando rivales para su hijo. Un día de 1951, de forma accidental, la nota llega a manos de Hermann Hels, quizá el más entusiasta propulsor del ajedrez norteamericano desde los tiempos de Pillsbury y Marshall. De inmediato, Hels le informó a Regina Wender que se estaba organizando una sesión de partidas simultáneas a cargo de Max Pavey en Brooklyn. Años después se reconoció que esa partida fue muy importante para él, ya que le sirvió de acicate para superarse. Durante la simultánea alguien se fijó en el niño. Se llamaba Carmine Nigro y era el presidente del club de ajedrez de Brooklyn. Le enseñó los principios más elementales y después de esto, Fischer empezó a mejorar rápidamente, devorando todo lo técnico en ajedrez, como libros, revistas, etc. Años después, comenzó su participación en los torneos juveniles, torneos abiertos de todo tipo por todo el país, y llegó en una ocasión la oportunidad de visitar el Club de Ajedrez de La Habana, o sea, el Club Capablanca, donde ofreció una serie de partidas simultáneas, donde logró ganar 9 partidas y una sola fue tabla.
de ese periodo de su vida es la partida que veremos a continuación, partida bautizada como la inmortal de Fischer y que jugó contra un fuerte jugador de ajedrez, el futuro gran maestro Donald Birner, hermano de el también candidato a la corona mundial, Robert Birner. Esta es una de las grandes producciones de Bobby Fischer cuando era pequeño, considerada la partida del siglo, y en esta ocasión enfrentó con piezas negras a Donald Birner, como ya lo mencionabas en los créditos de la partida, y fue jugada en Nueva York en 1956. Y la partida inició de la siguiente forma: caballo F3, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, D4, enroque corto, alfil F4, D5, dama B3, D por C4, dama por C4, C6, E4, caballo B D7, torre D1, caballo B6, atacando la dama, dama C5, alfil G4, alfil G5, un error. Esta pérdida de tiempo, cuando se imponía el desarrollo del alfil blanco para enrocar, permitirá a Fischer asumir la iniciativa con brillantez. Y esta partida contra un fuerte jugador será de sus más famosas producciones en un tablero escaqueado. Era mejor haber jugado alfil E2. Y aquí la jugada doble signo de admiración de Fischer, caballo A4. Amenazando la dama, el caballo, un bonito sacrificio. Dama A3. La cantidad de piezas expuestas y el rey que permanece en el centro del tablero son los factores esenciales que permiten el desarrollo de las combinaciones espectaculares de Fischer. Y en esta partida, si el blanco hubiese contestado con caballo por A4, caballo por E4, dama C1, porque si jugaban dama por E7 capturando ese peón, el negro podía responder con dama A5 jaque, B4, dama por A4, dama por E4, torre F, E8, alfil E7, para evitar esta clavada, alfil por F3, G por F y alfil F8, ventaja decisiva. Y en la otra posibilidad que podía haber jugado el blanco, dama C1, se respondía con dama 5 jaque, caballo C3, alfil por F3, G por F, caballo por G5 con clara ventaja. La partida siguió con caballo por C3, B por C, caballo por E4, admiración, alfil por E7, dama B6 ya con clara ventaja. Miren cómo todas las piezas del pequeño Robert James Fischer están en juego y aprovechan la oportunidad de que el rey blanco aún no se ha enrocado. Alfil C4. Fischer tuvo en cuenta todo, y lo que maravilla en esta partida es la armonía conjunta de todas sus piezas en busca de un objetivo común, el rey enemigo. Alfil por F8. Podía haber jugado el blanco, alfil por F8, dama B3, y con esta buenísima jugada las negras mantenían la clara ventaja, caballo por C3, admiración. Pero aún así el blanco no se escapa, porque contra la movida blanca respondió con caballo por C3, admiración. Alfil C5, si el blanco capturaba el caballo de C3 con su dama, el negro respondía torre F, E8, alfil por F7, rey por F7, caballo G5 jaque, rey por E7, enroque corto, alfil por D1, torre por D1 y dama B5, ventaja decisiva. Fischer jugó torre F, E8 jaque, rey F1 y ahora una excelente jugada, alfil E6, doble signo de admiración.
alfil por B6, el blanco decide aceptar el sacrificio de la dama, porque si jugaba con alfil por E6, le hacían dama B5 jaque, rey G1, caballo E2, rey F1, caballo G3 jaque, rey G1, dama F1 jaque, admiración, torre por F1 y caballo E2 mate. Muy bonito mate. La partida continuó después de alfil por B6 con alfil por C4 jaque. Rey G1, caballo E2, rey F1, caballo por D4, rey G1, caballo E2 jaque, rey F1, caballo C3 jaque, rey G1, A por B, amenazando a la dama, dama B4, torre A4, dama por B6, caballo por D1. Ya en este momento el negro tiene ventaja decisiva, el resto es pura técnica para la materialización de Fischer. H3, torre por A2, rey H2, caballo por F2, torre E1, torre por E1, dama D8 jaque, alfil F8, caballo por E1, alfil D5, caballo F3, caballo E4, dama B8, B5, H4, H5, caballo E5, rey G7, rey G1, alfil C5, rey F1, caballo G3 jaque, rey E1, alfil B4, rey D1, alfil B3 jaque. Excelente persecución coordinada de las piezas negras al rey solitario que está preso en la primera fila. Rey C1, caballo E2 jaque, rey B1, caballo C3 jaque, rey C1, torre C2 jaque mate. Meritorio el nombre que lleva esta partida, la partida del siglo, también porque no se esperaba que el pequeño Robert James Fischer ganara a Donald Byrne. Ya en el año 1957 las cosas eran bien diferentes. Si en este torneo Rosenwald, jugado en Nueva York, la actuación de Fischer fue más bien modesta, pues ya en el año 57 tenemos dos resultados bien importantes, como lo fueron sin duda el Campeonato Juvenil de los Estados Unidos, que ganó de una manera contundente, y luego en el Campeonato Nacional de Adultos se coronó por primera vez Robert Fischer en el año 1957. También por esa época pues sucedió que Fischer ganó un concurso en los Estados Unidos y tuvo la oportunidad de ir por primera y única vez a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allí se presentó en un club de ajedrez y pidió que le trajeran al entonces campeón del mundo Mikhail Botvinnik para jugar una serie de partidas rápidas con él. Y también, por supuesto, al ex campeón del mundo Vasily Smilov. Ante los primeros golpes que recibieron los maestros soviéticos, pues se vieron en la necesidad de traer un fuerte jugador de Rapitansi. En este caso, el futuro campeón mundial Tigran Vartanovich Petrosian, quien pudo en ese momento disminuir algo los éxitos de Fischer y lograr un tanteo más o menos parejo. Pues bien, una vez que hemos dicho esto de esos primeros resultados de Bobby Fischer, invito a Yaniel nuevamente a que nos muestre una partida. En esta ocasión le traigo una partida conducida por piezas blancas por el pequeño Fischer, enfrentándose esta vez a Di Camillo
en Washington en 1956. Y en esta ocasión Fischer juega un peón rey. El peón rey de Bobby Fischer es un clásico y todos los que jugamos como yo este peón rey debemos tratar de imitar su juego en una partida. Y fue así: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto, B5, alfil B3, D6, C3, alfil G4, H3, alfil H5, D3, alfil E7, caballo BD2, enroque corto, torre E1, dama D7, caballo F1, caballo A5, alfil C2, H6, G4. Anula el accionar del alfil y emprende acciones concretas en el ala de rey, aprovechando el control absoluto que tienen las piezas blancas en esta posición. Alfil G6, caballo G3, buscando la casilla F5, caballo H7, caballo F5, logró su propósito el blanco, caballo B7, D4, E por D4, C por D4, un dominio total del centro de las piezas blancas, caballo D8, caballo por E7, jaque. De este modo se obtiene la pareja de alfiles en una posición abierta. Una importante comprensión que muestra ya desde sus inicios Bobby Fischer. Dama por E7, D5, admiración. El caballo queda sin campo de acción y no puede acudir al flanco del rey. Está limitando las posibilidades del caballo. C5, alfil F4, caballo B7, alfil G3, torre F, E8, A4, admiración. La ventaja espacial blanca se manifiesta en todo el tablero y de ese modo resalta la defectuosa ubicación de las piezas adversarias. El sentido de la coordinación, de la armonía de las piezas de Bobby Fischer era inigualable y sabía cuándo debía activar una pieza. Dama F6. Si el negro respondía con B4, Fischer podía jugar caballo D2, admiración, caballo A5, F4, caballo F6 y F5. El negro está restringido totalmente y deja un alfil sin juego, el alfil de G6. La partida continúa con A por B5, A por B5, rey G2, caballo G5, caballo por G5, H por G, torre por A8, torre por A8, E5, admiración. Todo el plan previo tuvo como finalidad mantener el predominio central y crear un peón pasado. La excelente técnica de Fischer asombra ya a temprana edad, aprovechando en este caso que la pareja de alfiles son mejores en una posición abierta. Alfil por C2, dama por C2, D por E5, alfil por E5, dama D8, D6, admiración. C4. El negro no podía capturar este peón, caballo por D6 por torre D1 y acaba perdiendo esta pieza. Dama E4. Por medio de amenazas directas, el blanco mejora jugada a jugada su excelente posición, buscando la máxima actividad de sus piezas. Caballo C5, dama C6, caballo D3, torre E3, torre C8, dama B7, torre B8, dama D5,
caballo B4, dama C5, caballo D3, dama D4, torre B6, D7, torre B7 y una hermosa jugada contundente para terminar la partida. Alfil C7, caballo F4 jaque, rey F1 y las negras deben abandonar. Esta partida se ve la impresionante comprensión desde pequeño que tenía Bobby Fischer en las posiciones abiertas, el sentido de la iniciativa, de la coordinación y de cómo buscaba la máxima actividad de sus piezas. Sí, yo creo que Fischer reconoció siempre que su maestro había sido José Raúl Capablanca. Solo consideraba a Capablanca como un jugador superior a él. Y aquí se ve cuánto absorbió de la técnica de Capablanca, de su sentido de la armonía, su sentido de la simplificación. En definitiva, hacer valer los factores fuertes que tenía en sus posiciones. Los éxitos de Fischer en este periodo no se detienen. Una vez que ganó el campeonato de los Estados Unidos de 1957, pues los jugadores todos vinieron en el año 58 a tratar de demostrar que había sido un éxito casual de Bobby Fischer. Pero una vez que comenzó el torneo de 1958, en el cual entre otros estaba Samuel Reshevsky, que desde los años 30 imponía su clase en los campeonatos nacionales de los Estados Unidos, pues Fischer se encargó de vencer a Reshevsky en 42 jugadas en este campeonato. Lo cierto es que ya en la jugada 15 la partida estaba completamente decidida porque Fischer llevó a su contrario a caer en una celada que estaba en una revista rusa del año 1957. Y Reshevsky ya en la jugada 12 había caído en ese truco de apertura. Los éxitos en torneos comenzaron y en 1957 logra la corona juvenil y también el campeonato adulto de los Estados Unidos. En 1958 repite y ese torneo tenía categoría zonal, así que le da derecho de asistir al Interzonal de Portoroz en Yugoslavia. Preguntándole a Fischer todos los que le rodeaban, Fischer dijo: clasificaré aquí sin problema porque superaré a los petardos y haré tablas con los fuertes. Un caso curioso fue que los 4 rusos que estuvieron presentes en ese torneo no lograron derrotar a Bobby Fischer en el torneo de Portoroz, y sí jugadores como Olarsson y Benko fueron los encargados de derrotarlo. Pero aún así clasificó al torneo de candidatos de Bled de 1959, en el cual alcanzó una meritoria actuación al compartir el 5º y 6º lugar con Svetozar Grigori. Bien, una vez que hemos dado todos estos datos, veremos una nueva partida a cargo de Yanir. Se disputó en Nueva York en 1957 y Fischer lleva las piezas blancas contra Cardoso. Fischer emplea una de sus variantes preferidas, la variante Sossin de la defensa siciliana. Un ejemplo a seguir para todos aquellos que quieran incursionar en esta variante. Sus partidas son modelo. Y veamos cómo se disputó esta partida. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil C4, E6, enroque corto, alfil D7, alfil B3, caballo C6, alfil E3, alfil E7, F4, dama C7, F5.
Movida consecuente con la idea del planteo. Presión a E6 para abrir la diagonal a 2G8 y buscar la ocupación de la casilla D5 con las piezas menores. Caballo por D4, alfil por D4, B5, A3. Es importante mantener en su puesto al caballo que está en C3, que defiende 4 y controla además la casilla D5. E5, alfil E3, alfil C6, caballo D5, caballo por D5, alfil por D5, alfil por D5, dama por D5. Como consecuencia de los cambios, las blancas tienen apreciable superioridad espacial y resalta la comparación en la actividad de las piezas de ambos bandos, siempre a favor de Fischer. Torre C8, C3, dama C4, dama B7, dama C6, dama por C6, torre por C6, A4. Momento crítico de la lucha, donde el ajedrecista debe resolver satisfactoriamente la situación creada en el tablero. Rey D7, error. Aquí era mejor haber jugado B4 interesante. C por B4, torre C4, B5, torre por E4, torre FC1, A por B5, torre C8 jaque, alfil D8, A5 y unas movidas después las blancas tienen una ligera superioridad en el medio juego de una compleja posición. La partida siguió con A por B5, A por B5, torre A7 jaque, torre C7, torre F A1, torre B8, rey F2, torre BB7, torre por B7, torre por B7, rey E2. El plan es simple e instructivo. Las blancas proporcionan la participación de su rey en los acontecimientos decisivos de la partida. Alfil D8, rey D3, H6, torre A8, H5, B4. Procedimiento técnico esencial fijando el peón para conseguir un peón pasado bien protegido en el flanco de dama. Es bueno observar el papel decisivo del peón E4, que controla cualquier reacción por el centro. Alfil E7, torre G8, alfil F6, torre F8, rey C6, C4, torre D7, torre A8, B por C4, rey por C4, torre C7, torre A7, admiración. Simplifica favorablemente gracias a la superioridad en el desplazamiento del alfil blanco y también por el potente peón pasado que provocará una posición de succión al bando enemigo. Torre por A7, alfil por A7, alfil D8, alfil E3, F6, B5, rey D7, rey D5, alfil A5, alfil A7, alfil B4, alfil B8, alfil C5, G3, ya el negro está en succión, rey E7, rey C6, G6, F por G6, F5, alfil por D6, el golpe táctico que finaliza la partida. Y de esta forma Robert James Fischer ganó esta partida y que lo hizo en la variante predilecta de él, la variante Zosing. Y además con mucha técnica. Realmente es maravilloso observar esa combinación de elementos tácticos y técnicos que se ven en Fischer. Su estilo de juego se caracteriza por
La erudición teórica en las aperturas y defensas que emplea, la tenacidad y técnica en la realización de la ventaja, los sencillos y elegantes golpes tácticos que ejecutaba y que nos hacen recordar la Petite Combination de Capablanca. El 18 de enero de 2008, Fischer falleció a los 64 años en Reykjavik, Islandia, a causa de una enfermedad renal. De Fischer dijeron algunos campeones mundiales. Cuando concluyó el match de Reykjavik, el talento ajedrecístico de Fischer era enorme. Ya en sus años jóvenes podía predecirse que se convertiría en campeón del mundo. Es difícil recordar un ejemplo de tan fanática exigencia de victoria en cada partida. Fischer es un jugador absolutamente extraordinario. Rápidamente capta los problemas de una posición e inmediatamente los resuelve armado con todas las nuevas ideas del ajedrez. Agradezco tanto a Yaniel Marrero como a Sergio Arteaga Olivera y los invito a una nueva clase de Universidad para Todos.